Maravilloso es el Señor que nos da un día más de estar en su presencia, de podernos reunir como cuerpo, como iglesia, para juntos exaltar, adorar, alabar a nuestro gran Dios. Es una necesidad que tenemos. No es si nos parece bien asistir a los servicios, es que tenemos una necesidad. Y cuando tenemos una necesidad, ¿qué tenemos que hacer? Acudir al lugar donde puede satisfacernos esa necesidad. Y la iglesia es precisamente ese taller de Dios donde nosotros venimos para que el Señor nos vaya ajustando cada día. A veces si tenemos una tuerquita floja, el Señor viene y nos aprieta. A veces hay alguna cosita que nos está sobrando, el Señor viene con su serrucho, ¡guap! Y serrucha y quita eso que no le agrada. Y a veces estamos como muy rudos y el Señor viene con una lija y nos empieza a pasar la lija y nos va modelando y nos vamos caminando en esa perfección que el Señor quiere que caminemos. Necesitamos estar en el taller de Dios. El que no está en el taller de Dios, entonces no sería para una obra de Dios, ¿verdad? Todo lo que está en el taller del maestro va a ser perfeccionado, va a ser trabajado. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Dejarnos procesar por el Señor. Que cuando el Señor agarre el serrucho, nos quedemos tranquilos, que nos dejemos cortar por el Señor. Que cuando el Señor agarre el martillo para martillar, debemos dejar que Él martille también. A veces sentimos esos martillazos, ¿verdad? Pero el Señor se encarga de procesarnos. Y si estamos en la mano del Señor, va a ser para bien. Si no importa el martillazo, no importa la lija, no importa la herramienta que el Señor use, si es para nuestro bien, va a resultar en beneficio de nuestro crecimiento espiritual. Amén, amados hermanos. Vamos a tomar una porción de la palabra. Yo quiero que usted vaya conmigo a el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 2 al 4. Hechos 6, versículos 2 al 4, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Y el tema que con la ayuda del Señor queremos ministrar en esta mañana lleva por título cualidades de los primeros cristianos que debemos mantener en el día de hoy. La iglesia primitiva representa el ideal de toda iglesia para este tiempo. Porque una iglesia llena de amor y de armonía entre sus miembros es siempre el anhelo de todo pastor. Una iglesia que comparte bienes con los necesitados es el anhelo de toda sociedad. Una iglesia llena de líderes serviciales es lo ideal en todos los tiempos. Así era la manera de cómo la iglesia primitiva se desarrollaba en aquel incipiente tiempo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia llena de amor, llena de ternura hacia los necesitados y compartían sus bienes con las personas que estaban en necesidad. Asistían a los huérfanos, asistían a las viudas, tal y como la palabra reseña que se debe dar esa asistencia. Era una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, que es la parte más importante y más interesante en todo esto, porque si alguien se mueve por la compasión de las almas, si alguien se mueve en ayuda de los necesitados, si alguien se mueve en proclamar el glorioso evangelio de Jesucristo, es porque está bajo la dirección del Espíritu de Dios, que impulsa a la iglesia a salir y llevar el mensaje del evangelio.
Sabemos que los tiempos cambian, amados hermanos, y que las culturas del día de ayer son diferentes a la cultura que impera en el día de hoy. Sabemos que la iglesia primitiva se desarrollaba dentro de lo que es la cultura oriental de aquellos tiempos y nosotros vivimos en la cultura occidental, una cultura al día de hoy posmoderna. Hemos ido más allá de los tiempos modernos y nos estamos desarrollando en una era digital, en una era tecnológica, pero aún a pesar de todo esto, la iglesia no debe perder las cualidades con las cuales se destacó en aquellos tiempos. Nosotros también como iglesia debemos mantener esas características morales, esas cualidades humanas y espirituales que deben adornar a todo creyente. Es que dentro de este contexto en la cual la iglesia se desarrollaba, había una situación como consecuencia del crecimiento de la iglesia. Cuando las iglesias comienzan a crecer, crecen también los problemas. Es una gran realidad que no debemos obviar, que no podemos eludir. Cada uno de nosotros es único, como decía la hermana Alfanelli. Cada uno de nosotros tiene situaciones. Cada uno de nosotros tiene debilidades. Hay algunos que tienen fortalezas. Pero en fin, todos tenemos situaciones las cuales queremos que el Señor vaya moldeando, vaya arreglando en nuestras vidas. Y muchas veces cuando todas esas cabezas, esa manera de pensar diferente, vienen a una congregación, entonces se acrecentan ciertas cosas en medio del crecimiento que se va dando. ¿Cuál fue el problema latente en la iglesia primitiva que se empezó a gestar? Fruto del crecimiento. Y este problema vino como consecuencia de la atención a las viudas, sobre todo a las viudas de los griegos. Hubo un malestar por parte de los helenistas, de los cristianos procedentes de Grecia, ¿verdad? Los gentiles, vamos a decir de esta manera, que ellos decían que sus viudas no estaban siendo bien atendidas en la repartición de los bienes. Y esto creó un malestar dentro de la iglesia, una murmuración vino a causa de este problema que se había dado en la iglesia. Todos sabemos que la murmuración es un pecado grave que el Señor condena. La murmuración no le agrada al Señor. Todos sabemos cómo María y Aarón murmuraron de Moisés en aquella ocasión y María fue llena de lepra a causa de murmurar contra el siervo de Dios, porque Dios no le agrada que haya murmuración en medio de su pueblo. Cuando el pueblo transitaba por el desierto, también vino juicio de Dios a causa de la murmuración de aquel pueblo. No pudieron entrar a la tierra prometida por el pecado de murmuración, de incredulidad que manifestó aquel pueblo. Así que, como hubo murmuración, la iglesia no quiso dejar pasar más allá lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente establecieron un plan de acción para detener eso y buscar solución a lo que estaba ocurriendo. Pero dentro de la solución, ellos dijeron: vamos a buscar 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Aquí hay unas cualidades que ellos destacan que debían tener las personas que debían estar al servicio de las mesas para atender a las viudas. Muchas veces hablamos de atender a las mesas y creemos que era que ellos iban a ser camareros para servirle la comida a las viudas de los griegos. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo, cuando se habla de las mesas, debemos entenderla como sinónimo de los lugares donde se sentaban los cambistas para tener todo el dinero y organizarlo y distribuirlo según la gente se acercaba a ellos pidiendo un cambio de moneda o algo por el estilo. Así que la iglesia del Señor tenía un fondo económico que debía repartir entre las personalidades que estaban necesitadas, sobre todo las viudas. Había que repartir entre las viudas algunas cuotas, no sé qué cuota ellos tendrían en ese tiempo, pero sí los griegos entendieron
que sus viudas no se le estaba dando lo que debía dársele en relación a las viudas de los judíos. Ese malestar como estaba, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a buscar solución, y dentro de esta solución vamos a ver las características que tenían que reunir las personas para poder ser parte de este ministerio. Una característica que nosotros podemos ver, la primera característica, es que eran personas organizadas. La iglesia primitiva era una iglesia organizada. ¿Y en qué sentido estaba esta iglesia organizada? Estaba organizada en cuanto a la oración y la predicación de la palabra de Dios. Hechos 2:6, 2 al 4 que hemos leído, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos eran personas de dar el mensaje de la palabra a toda la congregación. Ellos, si predicaban la palabra y se dedicaban a la oración, no podían ellos mismos también dedicarse a estar repartiendo a las viudas la cuota que le tocara en ese momento. Así que ellos dijeron: buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Así que la solución fue fácil para aquellos judíos cristianos. Buscaron entonces personalidades de entre los griegos para que pudieran atender a sus viudas. Tremenda solución, ¿verdad? No vamos a poner judíos a atender a los griegos, vamos a poner a los griegos a atender la viuda de los griegos. Así ahí no iba a haber problema. Si resultaba un problema, bueno, ustedes tienen el problema porque le asignamos griegos para atender a las viudas de los griegos. Entonces resuelvan su problema. Pero esta fue una decisión muy atinada de la iglesia en cuanto a esta elección. Pero cualidades importantes que tenían que tener estas personas era que debían ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Toda persona que vaya a servir en el ministerio de Dios tiene que reunir estas cualidades. No solamente eran cualidades para la iglesia de aquellos tiempos, son cualidades que en el día de hoy deben estar presentes en cada uno de nosotros. Para nosotros servirle al Señor necesitamos organizarnos en ese sentido y tener estas cualidades favorables para nosotros ser partidarios de predicar el mensaje del evangelio. Y dijeron los 12: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Era una iglesia organizada, y como tenía orden y estaba organizada, buscó rápidamente solución al problema que se había presentado. Lo resolvieron rápidamente. Los que oraban siguieron orando y no se distrajeron por este malestar que se gestó en la iglesia. Muchas veces el enemigo va a querer distraer la iglesia con situaciones parecidas para que los hombres y mujeres de Dios que oran en la iglesia y que predican la palabra se distraigan por esos pequeños problemas que ocurren dentro de cualquier comunidad. Pero ellos fueron sabios. ¿Saben por qué? Porque eran gente llena del Espíritu Santo. Eran gente que estaban con mucha sabiduría del cielo y no se dejaron distraer por ese pequeño problema que surgió en medio del crecimiento de la iglesia. El enemigo va a querer detener el crecimiento de toda congregación. El enemigo va a empezar a distraer, a empezar a crear confusiones para que no haya crecimiento de la obra de Dios. Así que un cristiano debe ser organizado en su hogar. No debe el hogar de un cristiano estar patas hacia arriba. La iglesia era organizada, eran hermanos organizados. Y cuando una persona está sometida a la oración
y hablar la palabra de Dios, se supone que debe estar organizado en su hogar. Porque no podemos ministrar correctamente la palabra o dedicarnos a la oración cuando nuestro hogar está destruido, cuando nuestro hogar está patas hacia arriba, cuando nuestro hogar está todo desordenado. Tenemos que tener hogares ordenados, organizados, para nosotros entonces poder ser personas que hablen correctamente el mensaje de la palabra de Dios. Un cristiano debe tener sus finanzas organizadas. Un cristiano no puede ser un derrochador ni endeudarse sin ningún tipo de necesidad. Hay muchas personas que lamentablemente no han observado una conducta correcta en cuanto a poner sus finanzas bajo el señorío de Dios. Hay una historia en la Biblia que nos habla de una viuda, ¿verdad? Que murió su esposo. El esposo parece que no se administró correctamente en cuanto a las finanzas, porque le dejó una deuda grande a la viuda, tan grande que ya le iban a sus hijos a ser, ¿verdad?, llevado para que entonces pudiera pagar la deuda que ese hombre había dejado. Todos conocemos esa historia, cómo el Señor le manda al profeta y cómo ella entonces queda llena de vasijas de aceite y sobreabunda en bienes a causa de que el profeta de Dios llega a ese lugar para buscar la solución del problema que había dejado su esposo. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser ordenados en las finanzas. Ordenados no significa que seamos tacaños, tampoco. Pero sí ordenados, ¿verdad? Invertir, ¿por qué gastar nuestro dinero en lo que no es leche, en lo que no es pan? Estamos llamados nosotros a organizarnos correctamente, y eso es importante para un hombre y una mujer de Dios cuando camina bien organizado. En cuanto a las relaciones personales, a las relaciones entre los demás, a las relaciones humanas, debemos tener buen trato para con el prójimo, debemos tener buen trato para con los de afuera. En cuanto a las relaciones amorosas, todos los que no se han casado, ¿verdad? Entonces deben ser relaciones santas que hay que mantener para poder dar buen testimonio como cristiano. Entonces vemos que el primer punto, la iglesia era muy organizada, eran hermanos muy organizados, y esa es una cualidad que nosotros también tenemos que tener en el día de hoy, y la organización de ellos vino como consecuencia de que ellos oraban y dedicaban tiempo a la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo estamos nosotros dedicando a cultivarnos, leyendo la palabra y hablarle a otras personas de esa palabra que nosotros leemos? Sería algo que nosotros debiéramos responder personalmente, ¿verdad? De cómo nos estamos alimentando en este camino de la fe. Número 2. Otra cualidad que tenían los hermanos y que ellos también querían que otros tuvieran era que eran personas de buen testimonio. Eran hermanos de buen testimonio. El líder cristiano es un representante de la iglesia ante un mundo que siempre está buscando faltas y detalles para criticar y así no sentirse tan mal. Ustedes saben que el mundo anda buscando observando a los cristianos para ver cuándo tropezamos, para ver cuándo cometemos una falta, para entonces venir a estrujarnos delante de todos esa falta que el cristiano ha cometido. Nos viven acechando, Pedro Luis, para ver, vamos a ver dónde que este hombre falla ahora, o vamos a ver de esta mujer ahora qué va a hacer. Buscando, esperando, ellos apuestan a que nosotros fallemos, a que nosotros caigamos, para ellos entonces tomarnos y tomarnos en su boca y empezarlo a decir por en medio de toda la comunidad. Eso es lo que espera la gente de afuera, lamentablemente. Pero por eso la palabra de Dios nos manda a nosotros a tener buen testimonio con los de afuera.
Fíjense lo que dice la palabra. Primera de Timoteo 3:7, el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo en relación a los que deseaban tener obispado, a los que querían tener un ministerio dentro de la iglesia. Pablo le dice que ellos deben gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fíjense qué exhortación tan poderosa hace el apóstol para todo aquel que quiera servir al Señor, que debía tener buena reputación o buen testimonio con los de afuera. No solamente debemos llevarnos bien entre nosotros como comunidad de fe, que debe ser así, debemos llevarnos bien, ¿verdad? Como comunidad de fe. Pero ¿y con los de afuera? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo nos estamos llevando con el dueño del colmado? ¿Cómo nos estamos llevando con los vendedores que llegan ambulantes hacia nuestras casas? ¿Cómo nos estamos desarrollando con nuestros vecinos? ¿Cómo nos estamos comportando nosotros con los de afuera? La iglesia tiene un llamado para los de afuera. Y dice la palabra, para que no caiga en descrédito. ¿Qué es descrédito? Es cuando una persona pierde la credibilidad. Ya tiene descrédito. No hay forma de que alguien le crea. Entonces tiene que apoyarse en un juramento para que le puedan creer cuando dice algo. Y yo te lo juro para que le puedan creer algo. O si no, pregúntale a fulano a ver si no es así. Buscando otro para poder tener crédito, para que le puedan creer. Entonces empieza a apoyarse en otra persona porque ha perdido la credibilidad. Y eso sí es algo feo entre nosotros los cristianos, que pueda ocurrir que para nosotros se nos crea algo, tengamos que apoyarnos en otra persona que tiene credibilidad para que nos puedan creer a nosotros. Tenemos que revisar. Y dice, y en el lazo del diablo, todo el que se enreda con los de afuera en discusión, en problemas, en rebatiñas, ha caído en el lazo del diablo. Ha caído en el lazo del diablo porque está haciendo piedra de tropiezo para aquellas personas de afuera, los cuales estamos llamados a atraer al camino del evangelio. Primera de Timoteo 5:10 dice con relación a las viudas, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Aquí habla que estas viudas que iban a ser atendidas, Pablo daba una orden que debía ser de 60 años en adelante y que hubiesen criado hijos con buen carácter, con buena educación, que hubieran hecho obras de caridad y que también se hubiesen consagrado a toda buena obra. Y sobre todas las cosas que fueran personas de buen testimonio, para poder ser incluida en la lista de esas viudas que la iglesia debía ayudar. Y es que, amados hermanos, nosotros somos sal y luz. La sal es la que da sabor y la luz es la que alumbra y saca a las personas de las tinieblas. El Señor está diciendo que nosotros somos lo que le damos sabor a esta sociedad y somos lo que alumbramos y trazamos el camino correcto por donde las personas deben caminar. Así que no seamos piedra de tropiezo con los de afuera. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Debemos conducirnos de manera honrada con los de afuera, porque si tratamos mal, si engañamos a los de afuera, ¿cómo ellos van a poder llegar al camino del evangelio? Si dicen, pero este es el hermano fulano y mira cómo me engañó. Y si eso es el que está en la iglesia, dice que cristiano, y me engañó, ¿cómo llegaré yo a esa congregación? Entonces no podemos, amados hermanos, tenemos que tener buen trato con toda persona, con los de afuera, para poder dar buen testimonio. Colosenses 4:5 nos da un consejo y dice, andad sabiamente para con los de afuera,
aprovechando bien el tiempo. Tenemos que ser personas de buen testimonio en medio de la sociedad. Que cuando nos vean por ahí, sepan que ahí va un hombre de Dios o una mujer de Dios que no se tuerce, que se mantiene firme, que no se doblega ante ninguna tentación que se le pueda presentar. Esa es la manera de cómo nosotros debemos dar testimonio en medio de esta sociedad. Que si ocupamos un cargo en las arcas del Estado, en el gobierno, seamos personas que realmente funcionen correctamente y que todo lo manejen bajo el amparo de la luz. Que no haya nada oscuro en la gestión que nosotros podamos hacer cuando transitemos por una institución del gobierno o por cualquier empresa que nosotros estemos trabajando. Debemos manejarnos correctamente, debemos manejarnos de manera honrada. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, capítulo 10, versículo 32, no seáis motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Porque hay muchos hermanos que empiezan a caminar en la iglesia del Señor, el camino de la fe, y si somos cristianos maduros y nos comportamos mal y hacemos tropezar a esos hermanitos que han empezado en el camino del evangelio, entonces estamos haciendo un flaco servicio a la obra del Señor. Segunda de Corintios 6:3, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Eso es lo más feo, un ministro desacreditado en la obra del Señor. Y cuando eso ocurre, lamentablemente, muchos pierden la fe, pierden la esperanza, porque muchos han levantado a ese líder, a esa personalidad, y lo han visto como un ejemplo, como cristiano, y cuando ve que falla, que queda desacreditado, entonces la fe se nos va abajo inmediatamente. Nos sentimos desalentados porque este hombre o esta mujer ha cometido una falta grave. Y entonces nosotros nos sentimos avergonzados cuando un hermano o una hermana del camino de la fe comete algún error que desacredita la obra de Dios. Así que estamos llamados a ser personas de buen testimonio en medio de esta sociedad. Estamos llamados a ser personas organizadas en el camino del Señor, organizado en todo el sentido de la palabra. Estamos llamados a ser personas de buen testimonio. Si somos organizados, podemos dar buen testimonio. El problema es que cuando somos desorganizados, que entonces no vamos a poder dar buen testimonio, fruto del desorden que impera en nosotros. Si no nos arreglamos nosotros, ¿cómo podemos entonces tratar de que otros vengan al camino del Señor? Tendríamos que evangelizarnos a nosotros mismos primero. Tendríamos nosotros que arrepentirnos primero para entonces lograr que otros vengan al arrepentimiento. Entonces tenemos que cultivar el buen testimonio y sobre todo ese buen manejo con los de afuera. Eran cualidades que tenía aquella iglesia primitiva. Una iglesia que gozaba de reputación en medio de aquella sociedad. Dice la palabra que muchos empezaron a tener temor a causa de esos hermanos. Y la iglesia tenía favor de la sociedad en aquel tiempo, porque eran hermanos consagrados en amor, en armonía y con buen testimonio en medio de aquella sociedad. Dice la palabra que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense, tan grande fue el impacto de aquellos hombres de Dios, que los sacerdotes también se arrepentían y venían al camino del Señor. Eso es lo que nosotros debemos procurar en Baitoa, amados hermanos. Que nuestro testimonio sea el arma poderosa. Que ni siquiera tengamos que decirle un versículo bíblico, sino que nos vean caminando por ahí y digan, ese es un hombre, esa es una mujer de fe. Yo quiero estar donde esa gente se congregan. Esa es la manera como nosotros podemos impactar esta sociedad con el buen testimonio. Qué mal nos sentimos cuando una persona cristiana participa en el estado de algún cargo y esa persona entonces se confabula con otros para la corrupción.
Y ahí nos meten a todos nosotros, los evangélicos. Pagamos todos inmediatamente, porque nos meten a todos en el mismo saco. Nos meten a todos de igual manera. Fallaron los evangélicos, no falló el hermano, no falló la hermana, fallaron los evangélicos, es lo que van a decir inmediatamente. Así que debemos tener mucho cuidado y cultivar el buen testimonio. Otra cualidad, número 3 y última, porque hay muchas cualidades que deben tener los hermanos, pero estamos hablando sobre este pasaje, ¿verdad? Cuando la iglesia tiene este conflicto y reúne a estas personas, ¿cuáles cualidades debían tener estas personas? Número 3, tenían que ser hermanos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso sí es grande, poderoso. La idea de ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría es que estos hombres debían ser espirituales y prácticos. Porque muchas veces podemos ser tan espirituales que no nos aterricemos con el pueblo, que no tengamos afinidad con el pueblo, porque somos tan espirituales que no podemos relacionarnos con estos pecadores, no podemos relacionarnos con aquellas personalidades, porque yo soy muy espiritual. Yo estoy lleno del Espíritu Santo y como estoy tan lleno del Espíritu Santo, ninguna persona inmunda se va a acercar a mí. Eso no debe ser correcto. Por eso el hombre lleno del Espíritu Santo tiene que ser un hombre sabio. La mujer llena del Espíritu Santo tiene que tener sabiduría. Porque no se puede estar lleno del Espíritu Santo con necedad en nuestros corazones, con un mal manejo de nuestra vida y decir que estamos llenos del Espíritu Santo. No compagina, no hay, como dicen los americanos, eso no macha, no hay match, no hace match, ¿verdad? Usted estar lleno del Espíritu Santo y actuar con mucha necedad. No puede ser, porque el hombre y la mujer que está lleno del Espíritu es dirigido por el Espíritu de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es ser dirigido por el Espíritu de Dios. Es que aquí no cabe otra cosa que no sea el Espíritu Santo en mi corazón. Y lo que yo voy a hacer, los pasos que voy a dar, lo consulto con el Espíritu de Dios para saber si lo que voy a hacer es correcto. Eso era lo que hacía la iglesia en aquellos tiempos. La iglesia consultaba y por eso la iglesia decía, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponer ninguna carga, y por ahí se iban hablando, porque ellos lo consultaban con el Espíritu de Dios. Cuando el apóstol Pablo es elegido para las misiones junto a Bernabé, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Estaba reunida en un retiro y el Espíritu Santo le dijo, apárteme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual le voy a enviar. O sea, era una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es ser dirigido por el Espíritu de Dios. Porque muchas veces creemos que es solamente una experiencia religiosa ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es algo que debemos procurar todos los días. No fue algo que ocurrió en una ocasión y ya estamos siempre llenos del Espíritu de Dios. La llenura del Espíritu Santo debemos procurarla todos los días. Un verso clave para entender la llenura del Espíritu Santo es Juan 14:16, donde Jesús prometió que el Espíritu moraría en los creyentes y que su residencia sería para siempre. Pero debemos distinguir, amados hermanos, entre lo que es la morada del Espíritu en nosotros y la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos entender primero que el Espíritu Santo es un don dado para todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Una vez que una persona crea en Jesucristo, recibe el Espíritu Santo de Dios. Eso es algo que está prometido y esa es una doctrina básica, la promesa del Espíritu Santo para los creyentes. Una vez que una persona recibe a Cristo, recibe al Espíritu Santo. Debemos entender también que el Espíritu Santo es otorgado en ese momento de la salvación. Como dice Efesios 1:13, que fuimos sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. Y número 3, el Espíritu Santo mora en los creyentes de manera permanente. El Espíritu Santo es dado a los creyentes como un primer depósito, lo que se conoce como las arras del Espíritu de Dios. Ahora bien, ser lleno del Espíritu Santo es una orden que se nos da a nosotros. El apóstol Pablo lo vio de esa manera. En Efesios 5:18 el apóstol dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Fíjense lo que Pablo dice: sed llenos del Espíritu Santo. Está dando aquí una orden. No está diciendo que procuremos o que sería una buena opción llenarnos del Espíritu Santo. Está hablando, ordenando algo que se tiene que hacer, que una persona debe hacer, y es estar lleno del Espíritu Santo. Y cuando nosotros desobedecemos una orden dirigida por Dios, entonces sería pecado. O sea que sería prácticamente pecado no estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia nos demanda, nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo no es dar brinco que topemos el techo. Porque hay muchos que brincan y no están llenos del Espíritu Santo. No solamente es hablar en lengua, eso es parte también de una llenura poderosa. Pero ser lleno del Espíritu Santo, a mí me impresiona el hermano, la hermana, que aunque esté en silencio, se conduce dirigida por el Espíritu de Dios. Esa es una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Cuando actúa correctamente, cuando no se involucra en negocios incorrectos, cuando no se involucra con personas de mal testimonio de la comunidad. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Debemos entender que la llenura del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a tener el carácter de Cristo. Los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, que es el amor y del cual dependen todos los demás frutos, nos lleva a nosotros a tener el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Bueno, Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante lo define. Y dice que el 22, ¿verdad? Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. Y dice: contra tales cosas no hay ley. O sea que necesitamos tener un corazón lleno de fe, un corazón lleno de amor, de mansedumbre, de templanza. Templanza es dominio propio. Debemos cultivar el dominio propio, porque cuando no tenemos dominio propio damos pasos desacertados en la vida. Nos dejamos impresionar por cualquier cosa y por ahí nos vamos y no cultivamos el dominio propio para saber si nos conviene dar ese paso más adelante. Ser lleno del Espíritu Santo es tener ese carácter de Cristo. Y me impresiona bastante el caso de Esteban. De los diáconos que eligieron, cuando se da la descripción de los 7, dice: y eligieron a Esteban, hombre lleno de gracia y de poder. Fíjense cómo dice. O sea, elogian a Esteban. A los demás no dicen nada, pero se supone que eran llenos del Espíritu Santo, porque ese era el requisito que debían tener para poder ser elegidos diáconos, o de ahí vienen los diáconos, ¿verdad? Y ser elegidos para servir en esa ocasión. Pero miren cómo dice de Esteban, capítulo 6, versículo 8 al 10, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿De qué debían ellos estar llenos? Del Espíritu Santo. ¿Y de qué? Y sabiduría. ¿Y cómo estaba Esteban? Dice que ellos no podían resistir la sabiduría y al espíritu de Esteban. Fue una tremenda elección de los 12 elegir a Esteban y elegir a aquellos hombres.
porque verdaderamente este hombre manifestó estar lleno del Espíritu Santo y de mucha sabiduría. Y hablábamos que estar lleno del Espíritu Santo es formar el carácter de Cristo en nosotros. Esteban es el gran ejemplo para nosotros ver que en él estaba formado el carácter de Cristo. ¿De qué manera termina Esteban cuando es apedreado? Hechos 7, 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, oiga cómo dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio fíjense algo importante que llama la atención. Esteban en ese momento está siendo apedreado. Quizá alguien diga, pero ¿y qué momento para uno estar lleno del Espíritu Santo que lo están matando a uno? ¿Verdad? Uno diría, wow, ¿y cómo que va a estar lleno? Lo están matando y está lleno del Espíritu Santo. Porque es lo que le estoy diciendo, el Espíritu Santo es tener una dirección de Dios en el corazón, ser dirigido por Dios en todo momento. Y en los momentos de turbulencia, en los momentos de dificultad, ahí vemos el carácter de Cristo en este hombre que no estaba llorando, no estaba gritando, no estaba, detengan esa piedra que yo soy un hombre. No, él estaba muy manso en el momento de que ellos estaban actuando en contra de él. Y eso es el carácter de Cristo en esta persona. Dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Esteban no tenía su mirada. El hombre de Dios que se llena del Espíritu Santo no mira hacia abajo, mira hacia el cielo. El cielo es nuestro enfoque, el cielo es nuestro punto focal, es allá donde debemos mirar. Porque si miramos abajo a la tierra, entonces nos vamos a desenfocar del propósito de Dios. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El único pasaje en la Biblia que menciona a Jesús que de pie a la diestra de Dios es este pasaje. Todos los demás vieron a Jesús sentado a la diestra del Padre. Esteban lo vio de pie ante la diestra de Dios. Algo espectacular. ¿Qué pudiéramos nosotros entender de esto? Sería que Jesús estaba muy atento a lo que le estaba ocurriendo a su siervo, que estaba tan indignado con lo que le hacían a su siervo que se puso de pie. O sería que él se puso de pie para darle la bienvenida cuando él entrara al reino de los cielos. Por ahí estaba Jesús de pie al lado del Padre. Esa fue la visión que tuvo Esteban. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vemos la gloria de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vemos la manifestación de Dios. Pero necesitamos esa llenura, amados hermanos. Es todos los días que debemos procurarla. ¿Y cómo la procuramos? En intimidad con el Señor, en oración, en búsqueda de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, oiga la contradicción de lo que está ocurriendo. Esteban es maltratado. El que debiera estar abrumado, gritando, chillando, ¿verdad? Pero Esteban es el que está siendo victimizado y es el que está viendo la gloria de Dios. Ahora, los demás que estaban matando a Esteban, ¿cómo estaban? Dicen, entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Tremendo. Terminar la vida de esa manera eso es un diploma maravilloso. Y el nombre Esteban significa corona. Fíjense cómo terminó Esteban, coronado por el Señor. ¿De qué manera terminó su ministerio? El carácter de Cristo. Así como Cristo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dijo las mismas palabras. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Perdonó a sus agresores, perdonó a sus verdugos, así como Jesús también perdonó
a aquellos que le llevaron a la cruz para darle muerte. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que en medio de los problemas, de las situaciones difíciles, nosotros podamos reaccionar correctamente a la gravedad del asunto que está ocurriendo en nuestra vida. Que reaccionemos con mansedumbre, que reaccionemos con amor, que reaccionemos confiado en Dios. Esteban era un hombre confiado en Dios, que confiaba en Dios. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta también en una vida de adoración y alabanza y agradecimiento. La Biblia dice en Efesios 5, 18 al 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por último, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en una vida de sumisión y obediencia. Según Efesios 5:21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Estas eran cualidades que tenían los hermanos de aquella iglesia primitiva. Nosotros en el día de hoy también tenemos que tener estas cualidades. Y concluyo diciéndole que las cualidades de ser organizado, de tener buen testimonio, de ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, eran las cualidades que identificaban a la iglesia de aquellos tiempos. Nosotros al día de hoy también debemos ser identificados por ser personas organizadas en la oración, en la palabra, ser personas de buen testimonio, ser personas de buena conducta, ser personas de fe, ser personas llenas del Espíritu Santo de Dios. Esto es para cada uno de nosotros en el día de hoy, así como lo fue en la iglesia del ayer. Que Dios nos continúe bendiciendo. Eterno Dios, Padre amado, gracias Señor por tu presencia en este lugar. Espíritu de Dios, nos derretimos ante tu presencia. Tú eres el soberano. Tú eres el todo para nosotros. Nosotros somos insignificantes. ¿Quién somos nosotros para sentir tan agradable presencia en nuestra vida? Gracias, Espíritu Dios de Dios, por tu respaldo. Gracias, Señor, porque tú nos alientas, tú estás aupándonos, tú estás apoyándonos, tú estás dirigiéndonos en todo momento. Permite que toda la iglesia pueda cultivar estas cualidades, que no se desvanezca, que no pierda la sal, amado Dios, en cuanto a ser organizado en la oración y en la palabra, en cuanto a ser personas de buen testimonio, en cuanto a estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que no descuidemos nunca la intimidad contigo, amado Dios. Ayúdanos en esos momentos que no queremos orar, que estamos apáticos para la oración. Hálanos, Señor, porque tú nos anhelas celosamente, que tú nos llame a orar, que tú nos llame, que nos dé las fuerzas en esos momentos que flaqueamos, en esos momentos de debilidad, que tú nos fortalezca para nosotros permanecer firme y estar velando y orando en estos tiempos peligrosos. Sigue ayudando a tu iglesia, fortaleciéndole cada día más. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.